Bien, vamos a aterrizar un poco con uno de los algoritmos básicos de aprendizaje computacional, que es el algoritmo de clasificación K-Nearest Neighbor. Este es un algoritmo de aprendizaje supervisado que almacena la información disponible para hacer inferencia o predicciones sobre determinada cantidad de observaciones dentro de determinada categoría y en base a una métrica LP. Generalmente esta métrica que se considera es una métrica euclidiana, pero también puede ser una métrica de Manhattan, puede ser una métrica de Minkowski o cualquier otra que se ajuste a las necesidades del investigador. Es un algoritmo no paramétrico, es decir, que no se hacen supuestos a priori sobre la información. Un algoritmo de lazy learning porque no tiene vamos a decir, una fase especializada de entrenamiento y emplea toda la data para entrenar mientras al mismo tiempo se va haciendo el proceso de clasificación. Este tipo de algoritmo de lazy learning versus eager learning vamos a decir que se emplea para información que se genera con muy alta frecuencia. El algoritmo KNN me permite trabajar con problemas de clasificación y regresión. Me permite llevar a cabo predicciones de clases en función a patrones de similitud o a patrones compartidos, vamos a decir. Y yo tengo un conjunto de referencia que alude al, vamos a decir, al set de prototipos sobre el cual yo estoy buscando los vecinos más cercanos. Vamos a decir que la idea de este algoritmo subyace en el hecho de que los prototipos más cercanos tienen una probabilidad a posteriori muy similar. Entonces, continuando un poco, explorando el algoritmo KNN, yo acá voy a explicar el tema en base a dos enfoques. El primer enfoque es un poco, vamos a decir, abstracto, pero quería compartirlo con ustedes y se basa en las regiones de Voronoi. Y el otro enfoque, vamos a decir que es un poco más simple, donde básicamente yo les voy a explicar los pasos que generalmente se agotan para este algoritmo, para la aplicación de este algoritmo. Bien, entonces tenemos que, dado un conjunto de entrenamiento que se representa por, un momento, por favor, disculpen. Dado un conjunto de entrenamiento que se representan por un conjunto de vectores definidos en un espacio multidimensional, yo tengo que si K sub I es el de X, es el número de observaciones de determinadas clases presentes en los K vecinos más próximos a X, la regla de clasificación KNN puede expresarse bajo esta expresión que está acá, bajo esta igualdad. ¿Cómo yo puedo, vamos a decir, buscarle intuición a esta expresión matemática? Bueno, podemos señalar que básicamente para un determinado conjunto de datos vamos a considerar las observaciones de una clase o de una vecindad de puntos delimitada en una partición que contiene cierta cantidad de puntos que van desde 1, como ustedes podrán ver acá, hasta la j-ésima información, hasta la j-ésima observación, perdón. Y tenemos que omega de C representa la vecindad de Voronoi y se evalúa si KDC se encuentra en la vecindad de Voronoi de X, siendo X el punto de prueba. Entonces, yo voy a poner un ejemplo más adelante para aterrizarlo un poco más. Cada región o celda de Voronoi es una región poligonal que reúne un conjunto de puntos en el plano o en un espacio de dimensión superior. O sea, no necesariamente yo voy a estar trabajando en un espacio bidimensional, puede ser R3, R4, Rn, y que representan la mayor cercanía o que se encuentran, vamos a decir, en una épsilon vecindad de esos puntos, donde épsilon es un valor sumamente pequeño. Acá lo que se busca es responder la pregunta, ¿cuáles son los puntos más cercanos a X
siendo X el punto entrenado. Y entonces esta sería mi región de Voronoi. Bien, entonces acá, antes de continuar, vamos a decir, hablando de las regiones de Voronoi, quiero hacer un paréntesis para señalar cómo se lleva a cabo el proceso de selección de K. Bueno, en este sentido, no existe, vamos a decir, un criterio unánime para seleccionar el valor de K y tampoco vamos a decir que necesariamente resulta como algo simple. Sin embargo, en la literatura empírica se pueden identificar algunas reglas. Por ejemplo, la thumb rule de que K debe ser igual a la raíz cuadrada de n, donde n es la cantidad de observaciones con las que yo cuento. Tengo la validación cruzada o cross validation, que la pueden encontrar en R, en el paquete caret. El elbow method, que es una sumatoria de cuadrados, y se puede hacer en R también con el paquete sjplot. Acá tengo esta observación importante, y es que el valor de K siempre es impar. ¿Alguien me podría decir por qué? ¿Qué se les ocurriría considerando que K es un algoritmo de decisión? ¿Qué problemas ustedes se enfrentarían si, por ejemplo, K fuese igual a 2? Que pudiera tener el mismo número de ganadores para una Exactamente. categoría dada. Muy bien, Neris. Yo podría tener un empate. No sé cómo yo quiebro ese empate. Yo necesito una tercera categoría que me permita realmente tomar esa decisión. Muy bien. Está en esto. Entonces, retomando un poco el tema de Tengo este ejemplo. Dada una región en el plano bidimensional o en R2, se quiere generar una partición del plano de manera que para cualquier par ordenado, vamos a decir un par ordenado arbitrario, que pertenezca a la región poligonal generada en torno a determinado punto, dígase la subregión de Voronoi, se pueda garantizar siempre que la distancia mínima entre el punto generador y el punto arbitrario, que la distancia entre el punto generador y el punto arbitrario dentro de dicha región sea mínima. Entonces, en este caso, vamos a considerar este punto K, que está acá en rojo, en círculo rojo, y el punto B, que también está en un círculo rojo. A partir de esto, yo voy a decir que K se ubica en la región de Voronoi de B, ya que o sea, es como sumamente impresionante. Yo no sé, la primera vez que yo me topé con este tipo de diagramas, la verdad como que es decir, que lo vi como algo sumamente interesante. Bien, yo tengo que que K se ubique en la región de Voronoi de B, dado que por construcción este diagrama va a hacer que las vecindades que se generan por los lados de las áreas poligonales, que son bisectores perpendiculares de las líneas que unen los puntos de las vecindades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nosotros queremos encontrar un poco más de intuición a este problema, podemos pensar en el concepto de distancia en el plano cartesiano o en R2. Acá en el panel izquierdo les mantengo la figura anterior y en el panel derecho les tengo la distancia euclidiana que se define en R2. Yo no sé si ustedes podrían establecerme una analogía en ese sentido. Si yo les estoy diciendo que las líneas que las líneas que están delimitando los polígonos de cada región de Voronoi son perpendiculares u ortogonales a los puntos que me interesa, en este caso K y B. Ustedes podrían hacer una conexión en ese sentido, tomando en cuenta estas dos figuras. Si son ortogonales, la línea divisoria y el punto, entonces el ángulo entre ellos debe ser de 90 grados, ¿no? Uh-huh. Exactamente, muy bien. Nabil, creo que fue que habló. Muy bien, yo tengo que si son ortogonales, simplemente
si ustedes se fijan en el panel derecho, yo voy a crear una especie voy a estar creando un triángulo rectángulo donde tu hipotenusa va a ser justamente esa línea ortogonal que corresponde a la delimitación de la región de Voronoi. Entonces, esto va a ser una micro tarea que yo les voy a dejar, que en el software R, ustedes pueden emplear el paquete ggvoronoi y vamos a decir generar regiones de Voronoi para distintos puntos, y por otra parte computar la distancia euclidiana entre los puntos dados para verificar que ciertamente K pertenece a la vecindad de B, del punto B, porque esa es la distancia mínima. ¿De acuerdo? Ok, entonces tengo acá otro ejemplo. Que sigue siendo de clasificación KNN. Yo tengo este dataset totalmente disperso, que viene siendo vamos a decir, mi base de datos original. La idea acá es que yo voy a dividir la data en data de entrenamiento y data de prueba. Y quiero clasificar este punto, signo de interrogación, que está en la categoría o conjunto etiquetado como negativo de la zona de decisión. Esta área contiene todos los puntos más cercanos a, dígase, la vecindad de A, en comparación con otras instancias. O sea, acá mi problema, en resumen, viene siendo clasificar una nueva instancia en la categoría más o en la categoría menos. El punto, signo de interrogación, queda en el conjunto menos, ya que se encuentra en la decisión de Voronoi de A. Esto que ven en el panel derecho es un diagrama de Voronoi, y las líneas son las fronteras de decisión, esas regiones poligonales de las que yo les hablaba. También voy a estar subiendo, para quienes quieran profundizar en esta parte, voy a estar subiendo algún material relativo al tema. Okay. Entonces, vamos a decir que ese es como el nivel un poquito más abstracto de tratar el problema, porque realmente, y es algo a lo que yo les exhorto siempre, a que vean este tipo de cosas con cierto nivel abstracto y que luego, vamos a decir, lleguen a aterrizarlas, porque eso es lo que los va a ayudar a crear como ese pensamiento crítico y de hecho a poder generar más ideas sobre estos temas, a que les dé más curiosidad de continuar investigando al respecto. Entonces, acá yo les tengo un resumen del algoritmo KNN paso por paso. Vamos a decir sin incorporar el concepto de vecindad, sin incorporar el concepto de vecindades de Voronoi. Esto viene siendo un enfoque alternativo, pero básicamente recoge la misma idea. Yo tengo que, en primer lugar, yo voy a seleccionar el conjunto de datos y voy a dividirlo en dos subconjuntos, datos de entrenamiento y datos de prueba, lo que llamamos Training and Testing Data. En el paso 2, voy a seleccionar el valor de K, dependiendo del criterio al cual yo me apegue. Con Juan van a ver un poco más de eso de manera práctica. Y en el paso 3, para cada punto en el conjunto de prueba, vamos a realizar lo siguiente. En primer lugar, yo voy a computar la distancia o la métrica LP que resulte más conveniente. Como les decía, generalmente se emplea la métrica euclidiana. Sin embargo, recientemente han habido como más debates al respecto porque puede ser que algunos problemas resulten, vamos a decir, un poco más intrincados y requieran una métrica probablemente no tan simple como la métrica euclidiana. Entonces, yo voy a computar esa distancia con respecto a los valores del conjunto de entrenamiento. Luego, voy a hacer un ordenamiento ascendente en función de esa métrica que ya computé en el paso anterior, o en función de esa métrica o distancia. Voy a seleccionar las primeras K instancias del paso 3.2 y voy a asignar una clase o categoría a un punto de prueba en base a las categorías más recurrentes en las K instancias consideradas. Entonces, acá yo tengo estos dos diagramas.
Si ustedes se fijan, yo tengo el conjunto de los puntos morados y el conjunto de los puntos rojos. Entonces, acá la idea es que yo voy a tener 3 clústeres. O sea, yo hice una regla por la cual yo establecí 3 clústeres. Entonces, una vez que yo establezca esos clústeres, yo voy a tratar de clasificar este punto negro que se visualiza en el panel derecho en función de una métrica. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo llegar a la conclusión de que ese punto va a quedar en cuál de los dos clústeres. Entonces, ustedes me dirían. En el clúster de los puntos, o sea, en la categoría de los puntos rojos, perdón. Porque si ustedes se fijan, la métrica que se está computando con respecto a los mismos es menor que la que se computa con relación al punto morado. ¿De acuerdo?